Bueno, no es para retribuir favores, sino con la más absoluta sinceridad. Recién iba a hablar solo de Guillermo, porque estaba Guillermo, no había llegado Anabel, pero la verdad que para mí es no solamente un gusto, sino un honor compartir esta mesa con probablemente los dos dirigentes políticos más importantes y más valiosos que tenga la política de Mendoza. Sí, señor. Y también a nivel nacional. No los quiero provincializar, que no suene como que son dirigentes provinciales, son dirigentes nacionales que hacen un aporte muy grande a la política nacional y a la política de Mendoza. Y bueno, me ha tocado más con Guillermo trabajar en el tema de la integración, de la Comisión de Política Internacional. Así que siempre hemos coincidido, hemos colaborado. Si ustedes me permiten, yo voy a tratar de ser bien breve, pero quiero abrir con un paréntesis por lo que le escuchaba recién decir a Guillermo. Bueno, entre tantos avatares que tiene la vida de uno, que trata de seguir una línea, pero que no está exento de equivocarse. Tal vez alguno de ustedes no se ha equivocado nunca en la vida y yo lo felicito. No es mi caso. Yo fui diputado de la Alianza. Y me acuerdo que una de las medidas más terribles de la Alianza, que fue bajar los salarios, fue el producto de la inspiración del Ministerio de Economía de Machinea, pero había un secretario de Hacienda que se llamaba Mario Vicens. Y esa medida no pudo pasar por el Congreso porque no hubiera tenido apoyo. Esa medida fue un decreto. Fue un decreto, no hubiera tenido apoyo en el Congreso. Resulta que pocos meses después de que cae el gobierno, a Mario Vicens, que era secretario de Hacienda en ese momento, lo nombran presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros. Pero esto lo que quería decirles es lo siguiente. Después da la coincidencia de que un tiempo después nos cruzamos por la calle en un balneario de la provincia de Buenos Aires, y era la etapa que recién estábamos saliendo del que se vayan todos. Entonces a mí la gente no me decía cosas muy simpáticas. Y justo estaba él al lado mío, a él nadie le decía nada. A él nadie le decía nada. Entonces la primera reflexión, si un tipo después de hacer lo que hizo él, lo nombran presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros, cuando estaba en el Estado, hablando, ¿por qué digo esto? Por lo que planteaba Guillermo del gobierno de los CEOs. Cuando estaba en el Estado, ¿para quién gobernaba? Primera cuestión. Y segundo, que una de las tantas cosas que no se le perdona al kirchnerismo es haberle dado visibilidad al poder real. Porque uno de los requisitos del poder, justamente para que cuando pasen por la calle me puteen a mí y no a él, es ser invisible. Y Kirchner lo que hizo fue sacarlo de atrás y ponerlo enfrente, y sacarlo de arriba, ponerlo a la misma altura e interpelarlo. Y ese es el corte histórico que el poder no le perdona, entre tantas otras medidas, desde luego, y tantas otras políticas de gobierno. Cierro el paréntesis. Bueno, esta mesa se llamaba, o algo así, los desafíos de la construcción política. Yo voy a, en lo más breve que pueda, plantear esquemáticamente mi posición personal. Probablemente podamos discrepar o corregir, lo que sea, discutir, pero esta es mi posición personal.
En primer lugar, a ver, algunas características, algunos rasgos fundamentales de este modelo, pero no reiterar lo que decimos siempre, sino tratar de encuadrarlo. Primero, este modelo pertenece a un eje geopolítico a nivel mundial. A nivel mundial. En este momento el mundo se está debatiendo en una disputa geopolítica muy fuerte entre la tendencia a construir una modalidad de gobernanza a nivel mundial de las empresas. Terminar con los estados, ese es el objetivo. No digo que vaya a ser ni hoy ni mañana, pero el objetivo de los grandes tratados que se están discutiendo es terminar con el poder de los estados. Y la Argentina es un banco de prueba, es un experimento de cómo hacer para que gobiernen las empresas, cuyo único objetivo es la reproducción desenfrenada, ilimitada de ganancia, sin importar absolutamente nada. Y del otro lado, otros países que desde luego tendrán sus intereses, como corresponde, pero que a la hora de votar entre intervenir en Siria y no intervenir militarmente votan que no, de reconocer o no al Estado palestino votan que sí, de hacer un acuerdo con Irán en lugar de invadirlo dicen esto, y hay otro actor de la política internacional que también está jugando un papel muy activo, que es el Papa, en todas estas cosas, planteando a la irracionalidad de la acumulación en pocas manos de recursos mundiales, algo tan simple como tierra, techo y trabajo. Desde el punto de vista económico y financiero es incomparable la ventaja en términos de recursos que tiene el primero de los grupos con el segundo, donde nosotros nos sentiríamos más integrados, más cercanos. La diferencia que hay a nuestro favor es que ellos no pueden construir un horizonte de época, ellos no pueden construir una esperanza, ellos son el desgaste, ellos necesitan reprimir para prevalecer. Y nosotros somos los que expresamos los valores que pueden reconstituir un horizonte de esperanza. No se puede enamorar desde la lógica de lograr que 62 fortunas tengan más plata que la mitad de la población mundial. No se puede enamorar desde la construcción de hoteles 7 estrellas para que disfruten los jeques mientras el resto de la gente se muere de hambre. Nadie enamora con eso. Los que podemos volver a enamorar somos nosotros. Y yo sigo creyendo en el valor de estas cosas para construir política. Entonces, segunda cuestión, se desempeña a partir de un concepto que ni siquiera, a mi manera de ver, es la derecha conservadora tradicional, que trataba de cooptar la política para, desde la política, administrar lo público en función de sus intereses. Para mí esto es la enajenación lisa y llana de la política en poder de las empresas. Es entregar la política. No es ni siquiera un tema ideológico, es un tema de cambio de modalidad de gobierno. La energía la maneja un empresario de la energía, la actividad agropecuaria la maneja un empresario del agronegocio, y así sucesivamente, ¿no? La hacienda del país la maneja un representante de la banca internacional, de la cual la más beneficiada por el endeudamiento, por el nuevo endeudamiento de la Argentina. Y las medidas, básicamente, endeudamiento, es decir, un modelo que se apoya en el endeudamiento, en la transferencia de ingresos, en la transferencia inversa, digamos, de los sectores más vulnerables a los sectores más ricos. Es decir, si yo lo primero que hago, le saco retenciones al agro, desfinancio al Estado y sustituyo esa desfinanciación del Estado elevando las tarifas a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Transferencia inversa de recursos. Y apertura económica. Es decir, importar para que se deje de fabricar en los talleres y en las pequeñas empresas
de la Argentina. Ese modelo no tiene otro destino que la recesión, el empobrecimiento estructural y colectivo, el hartazgo popular y la movilización popular. Puede tardar un poquito más, un poquito menos. Puede estar organizado políticamente o desorganizado políticamente, pero no tiene otro destino. No hay forma. Ellos apostaron a que arreglaban, y por eso convencieron a mucha gente, que arreglaban con los fondos buitres y le venía la plata. Ustedes arreglan, se reinsertan en el sistema financiero internacional y vienen las inversiones. Primero, hay una historia de cómo actúa el poder en la Argentina. El poder es extorsivo, el poder pide concesiones, no para después hacer una contraoferta o hacer una contraprestación, sino para demostrarse a sí mismo la debilidad de su interlocutor. Y una vez que el interlocutor, en este caso la política, le hace la concesión, arrasan con todo porque saben que es débil y saben que le va a hacer la concesión. Y eso es lo que no hizo Néstor Kirchner y eso es lo que no hizo Cristina Fernández de Kirchner. Que gobernaron con un fallo de un militante del poder financiero, al cual el poder financiero, en lugar de abrirle un local partidario, lo mandó a trabajar en el Poder Judicial de Nueva York, pero ese fallo después lo respaldó la Corte Federal de Estados Unidos declarando el default de la Argentina. Cristina gobernó desde el 30 de junio de 2014, que fue el fallo, hasta diciembre de 2015, sin crisis económica, sin debacle financiera y con un crecimiento menor que los años anteriores, pero mayor al del resto de la región. Por mucho menos que eso, por mucho menos que resistirle al núcleo del poder mundial, los gobiernos en la Argentina o se arrodillaban o caían. Y Cristina lo mantuvo con absoluta dignidad. Y además con eficacia. Con eficacia. Yo creo que no nos tenemos que defender de la herencia, yo creo que tenemos que estar orgullosos, porque si este país, después de las medidas que tomó este gobierno, no está 1000 veces peor, es por la herencia que recibió de un país donde todo funcionaba, que tenía algunos problemas para resolver, pero yo en mi familia tengo problemas, no va a tener problema un gobierno para resolver, desde luego que hay problemas para resolver, pero que eran problemas que estaban en un nivel de complejidad propio de un país que está funcionando y absolutamente lejos de la crisis. El que va a dejar un país en crisis es este modelo, no el anterior, como ya ha sucedido. Pero además, y esto también es una impresión personal y podría equivocarme, vamos a arreglar para que vengan las inversiones. Las inversiones no van a venir. Pero yo creo que no van a venir, no porque yo sea un visionario, sino porque hay una diferencia muy grande con los primeros 5 años de Menem. El plan es muy similar, está en una fase superior porque ya Menem hizo parte del trabajo, como ya parte del trabajo anterior lo había hecho la dictadura, que fue la primera fase del ajuste, la segunda fase del ajuste y la tercera fase del ajuste, que es el litio, los acuíferos, la biodiversidad de la Amazonia. Por eso voltean a todos los presidentes a la par. A unos con desabastecimiento, a la otra, a Dilma, sin denunciarla de corrupción. Quiere decir que el problema no es la corrupción, el problema es derrocar a los presidentes que tratan de manejar autónomamente el potencial energético que tiene esta región, el potencial económico, político, productivo. No se lo pueden dejar a gobiernos populares. No creamos eso de la corrupción. Digo, si hay que jugar la corrupción hay que jugarla, pero ponerla en la dimensión que está, no como eje para discutir un proyecto político. El proyecto político se discute en términos de proyectos políticos, no de demandas judiciales. ¿Por qué creo que no van a venir? Porque el primer lustro de Menem venía la caída del muro, Estados Unidos emergía como superpotencia dominando todo el sistema mundial, inundó de predominio económico y de capitales el mundo financiero internacional y había cómo sostener el ajuste
interno, hasta que no hubo más cómo sostenerlo y el ajuste cayó. Pero ahora estamos en otro momento. En este momento está cayendo el Deutsche Bank, está cayendo el Banco de Italia, está en crisis el capital, no hay recursos, el mundo necesita que nosotros le transfiramos recursos, no ellos a nosotros. Y si eventualmente vinieran, yo me pregunto, ¿cuál es el motivo que tiene una inversión para llegar a un país? La tasa de ganancia. ¿En qué funda la tasa de ganancia? La tasa de ganancia se funda en un mercado interno que funciona. Si ese mercado interno no funciona, no tengo ganancia. Podríamos decir, bueno, muy bien, el mercado interno está aplastado, vamos por las exportaciones. No hay exportaciones porque el mundo no permite en este momento importar, necesitar. Al contrario, ellos proveernos a nosotros, no comprarnos. Por lo tanto, tampoco van a venir por exportaciones. Quiere decir que si una inversión viniera, ¿qué es lo que le va a decir a ese gobierno? ¿Qué es lo que le dijo IDEA? ¿Qué es lo que le dijo el foro de Davos chiquito, ese que inventaron en el centro Kirchner? ¿Qué es lo que le dicen cada vez que viajan al exterior? ¿Qué es lo que le dicen los presidentes o los ministros cuando vienen? Dicen, no vamos a venir, pero si nos necesitas, hay una sola manera, que es flexibilidad laboral, bajar el salario en dólares, la reforma tributaria para que noten que fue una de las leyes que tuvo media sanción en el Senado, no sé si habrá, no sé si habrá tratado en diputados de inversiones, de ventajas para las inversiones extranjeras, y libertad para poder transformar la ganancia de pesos a dólares y llevársela en pala afuera, lo que hicieron siempre. Quiere decir que aun cuando viniera algún capital, va a venir a costa del empobrecimiento colectivo y no va a poder frenar el desgaste, el malestar y la movilización. Así que yo creo que esto no puede terminar en otro lado que ese. Lo que sí no podemos hacer, creo, como militantes, es adelantarnos al proceso de las masas. Los procesos de las mayorías son de las mayorías. Uno puede, por tener más información, por tener más experiencia acumulada, por tener más historia, puede prever algunas cosas. Lo que no puede prever es cuál es el momento en que explota el cansancio popular y se convierte en movilización. Sí creo que hay que hacer algo en el medio, que es explicar, hablar, legitimarse como dirigente y encabezar y acompañar todos los actos de movilización popular. ¿Para qué? Para que en el momento en que eso explote haya una capacidad de organización política del malestar, porque ese es uno de los riesgos. Lo último que quiero decir es este tema de, ahora sí, la construcción. ¿Desde qué construcción? Y es en esto donde yo quería detenerme 2 minutos antes de terminar. Porque yo creo que, como tantas otras cosas, el poder construye lenguaje, construye vocabulario, construye sentido y construye conceptos. Y ha construido el concepto, en algunos casos le llaman gobernabilidad, en otros casos le llaman oposición responsable. ¿Qué quiere decir oposición responsable? La oposición responsable la han instalado como un concepto neutro y que va dirigido a un solo lugar, que es apoyar al gobierno si se trata de un gobierno elegido. Lo eligieron las mayorías, tenemos que ser respetuosos de lo que el pueblo votó, y entonces la oposición responsable es la oposición que apoya las medidas fundamentales del gobierno. Yo no estoy en contra de utilizar el concepto responsabilidad, pero en política, cuando hay disputa de proyectos, o se es responsable con el poder, o se es responsable con los intereses populares. No es neutro ese concepto. No es neutral, no hay responsabilidad objetiva. La responsabilidad responde a intereses y depende de dónde se para uno políticamente respecto de qué intereses es responsable. Y si yo soy responsable desde el punto de vista de los intereses populares, no solo que no tengo que apoyar, sino que tengo que sabotear y tratar de detener y tratar de frenar
todas las medidas que estoy convencido que van a ir en contra de los intereses populares. Eso no es la verdad. Porque después soy responsable que hasta nuestros nietos tengan que volver a pagar la deuda. Y esta vez va a ser más difícil que vaya un presidente a los foros internacionales a decir vengo de una crisis terminal, porque no veníamos de una crisis terminal. Esa reestructuración que hizo Kirchner la pudo hacer porque adujo la crisis como argumento, porque adujo que había un sistema productivo que ya no funcionaba, pero este sistema estaba en pleno funcionamiento. Quiere decir que hay una continuidad jurídica del Estado en haber contraído esa deuda. Va a ser más difícil rediscutirla. Yo sí creo que va a haber otras circunstancias que pueden ayudar, que es una crisis importante del sistema financiero internacional, pero tampoco sé ni podría pronosticar en cuánto tiempo puede venir. Entonces, construir, por ejemplo, lo que no quisiera es que los términos pasen a la ligera. Construir mayorías. Hay que frenar al macrismo, hay que frenarlo institucionalmente y socialmente. Si las instituciones están al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de las instituciones. Quiere decir que si podemos frenar las leyes en el Parlamento, hay que frenarlas. Y si la gente sale a la calle, sale a la calle. Y la frena la gente. No la frena, después derivará en una actitud parlamentaria. Pero si hay una defensa plebeya del proyecto popular, enhorabuena, bienvenida, más genuina, más democrática, más profunda que la defensa que se puede hacer construyendo mayorías parlamentarias. Esto no quiere decir que no haya que construir mayoría parlamentaria. Digo, no me asusta lo otro, si tenemos la capacidad de conducirlo políticamente y socialmente. Pero digo, hay que construir mayorías para frenar al macrismo y que el macrismo no gane en el 2017. Alguien podría pensar que uno estando en política, si a mí me dieran a elegir, ¿vos qué querés, construir minoría o construir mayoría? Y yo le voy a decir, quiero construir mayoría en política. ¿Cómo le voy a decir que quiero construir minoría? La pregunta es si la mera construcción de mayoría numérica que después se traslade en mayoría formal en el Parlamento implica realmente frenar el avance del proyecto. Y es en esa respuesta donde no sé si todos nos la respondemos igual. No sé. Porque el PT de Brasil decía, solos no podemos gobernar, tenemos que construir mayoría para ganar. Y para ganar eligieron un vicepresidente. ¿Quién fue el que le dio el golpe y que está gobernando hoy? El vicepresidente. Pero, ojo, yo no estoy en contra de hacer alianzas ni nada que se le parezca, todo lo contrario. Lo que no se puede hacer es una alianza donde el número 2 sea el que conspire contra el número 1 y que después desarrolle el proyecto inverso, el proyecto antagónico a su aliado, que es lo mismo que pasó en Paraguay. El que asumió el gobierno, el que asumió la conspiración contra el gobierno de Lugo, fue el partido que le dio la mayoría parlamentaria. Simplemente estoy diciendo, analicemos esto. Si esto no se analiza, no alcanza con decir vamos a construir mayoría. Y esto para mí, entonces, creo que la mayoría no construye proyecto. Yo creo que el proyecto es el que construye mayoría. Y nunca tuve, desde jovencito que discuto con los troscos en los pasillos y en los patios de las asambleas universitarias, así que nunca tuve visión trosca de la política, menos ahora que han pasado algunos años. Así que no lo digo por vanguardismo ideológico ni por maximalismo político de mi mirada. Lo digo por puro análisis político. He escuchado compañeros que dicen, no hay caso, estos tipos se van a quedar 8 o 10 años
porque hay un ciclo internacional de baja de los precios internacionales de nuestros productos, no vamos a tener renta pública para poder redistribuir, así que es preferible que se queden ellos hasta que cambie el ciclo internacional y nosotros podamos volver y hacer realmente políticas redistributivas. Yo personalmente puedo estar equivocado y me encantaría participar de algún ámbito donde se pueda discutir en profundidad eso. Yo creo que eso es tremendamente equivocado. No es que no esté viendo el rumbo de los precios internacionales. Lo que sí estoy viendo es que si hay un país, vamos a tomar el marco internacional, después voy en una palabra nomás, después venimos acá y termino. Si hay un país como China, que en PBI equiparó a los Estados Unidos, después tiene un PBI per cápita menor porque lo tiene que distribuir entre 5 veces su población, una población 5 veces mayor, pero en volumen es muy parecido y en términos de acuerdos de comercio y de ser el primer socio comercial está mucho más avanzado China que los Estados Unidos en el mundo. Cuando eso sucede no hay forma de detener una disputa geopolítica. No hay forma, que puede no ser de confrontación, que puede ser de competencia, pero no hay forma. Por lo tanto, esta disputa también va a incidir en los precios internacionales de los productos. Primera cuestión. Pero vamos a suponer que los precios internacionales no mejoran por mucho tiempo. La solución de eso es dejar que gobierne el otro, para que cuando lleguemos no tengamos ni el florero. O ir no ya solo por políticas redistributivas del ingreso, sino por políticas redistributivas de la riqueza. Ir y tocar el fondo de la matriz productiva, apropiarse de la renta monopólica si no hay ayuda de los precios internacionales. Si no, digo, si habiendo amenazado al poder, habiendo afectado al poder, pero sin lograr ni nosotros, ni Venezuela, ni Brasil, sin haber logrado romper la matriz monopólica de la estructura productiva, romper la matriz monopólica de la cadena de distribución y de comercialización, tanto interna como externa, nos voltearon. ¿Cómo hacer si no tocamos eso? Con un gobierno que va a llegar en condiciones todavía más débiles que el país que dejamos. Vamos a suponer que me encuentro con el genio en la vereda, froto la lámpara, Cristina mañana es presidenta de nuevo. Tiene que gobernar un país que está más débil que el que dejó el 9 de diciembre. Y esto podría ayudar a decir, como hay condiciones de mayor debilidad, hay que hacer más concesiones. Esto es lo que hizo Dilma. Y entonces Dilma le hizo concesiones al poder. No saciás nunca al poder y encima desencantás a tu base. No hay alternativa. Yo creo entonces que la construcción tiene que tener algunos requisitos. El primero, la intervención más radical, pero no por maximalismo, por análisis político. Si acá, y por batalla cultural, lo decían el otro día, por suerte, Cristina está hablando en todos los lugares de la reforma constitucional, de la nueva constitución, de la reforma del sistema de instituciones. Y en la reforma del sistema, digo, que haya una constitución nueva, un texto constitucional nuevo, tampoco garantiza nada. Tiene constitución nueva Venezuela, Bolivia y Ecuador, y la continuidad de esos proyectos no depende solo de que haya una nueva constitución. Yo el proceso de reforma constitucional me lo imagino en el sentido de abrir un cabildo abierto en cada esquina del país para que los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los pobres, los empresarios, todo el mundo diga cuáles son los derechos que tienen que estar en una nueva constitución y se cambie el clima de debate público. Desde ese punto de vista me interesa la reforma, el proceso de reforma constitucional, más que el texto, el contexto de debate que se abriría cambiando los ejes de agenda. Y una de las cosas que hay que plantear es la propiedad de la renta, pero desde el punto de vista lógico, conceptual. Yo me pregunto, en serio, cada vez falta menos para que termine.
Yo me pregunto, un empresario agropecuario trabaja acá o puede trabajar en el desierto, puede hacer el mismo trabajo, pero resulta que si hace ese trabajo en el desierto no le da ganancia, y si lo hace en la pampa húmeda le da ganancia. ¿Por qué? Porque hay una renta del trabajo y hay una renta extraordinaria que es la riqueza natural. Eso no es de él, eso es nuestro, es del pueblo argentino. Entonces, ¿cómo puede ser que el 80% de la renta se la lleven los 5 empresarios y el 20% se redistribuya en el pueblo? Hay que dar vuelta a esa ecuación. Y eso tiene que estar en la Constitución Nacional. De la misma manera que es el petróleo, tienen que ser los recursos agropecuarios. Y tiene que ser la cadena de distribución. Se nos están yendo 7, 8 mil millones de dólares en fletes en el país, cuando eso tendría que recuperarse para la renta pública. Yo estoy convencido que si los líderes latinoamericanos se juntaran y concentraran todas las capacidades que tienen para la producción pública de medicamentos, le entregaríamos medicamentos para las patologías más multitudinarias al pueblo de nuestros países a 1000 veces menos lo que vale el nombre de fantasía fraccionado en la farmacia. Más de 1000% tienen de tasa de ganancia los laboratorios. La política enfrentando al poder, eso es la profundización del modelo. Eso es para mí volver mejores. ¿Con quiénes? Y la verdad que en esto hay, por ejemplo, movimiento de derechos humanos, centros culturales, centros de fomento, movimientos de la cultura, pequeña y mediana empresa. ¿Quién tiene duda de que esa construcción social tiene que estar en ese movimiento? Yo no he militado. Yo creo que uno es peronista porque comparte la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Pero eso es peronismo. El PJ, eso es una cultura, eso es una memoria histórica, eso es un capital simbólico, eso es una cosa de todos los que pertenecemos al movimiento nacional y popular. El Partido Justicialista es una categoría partidaria, no es una categoría sociológica. Es partidaria. Ahora, yo nunca he militado ahí, por eso no me permito, yo no puedo tener la soberbia de plantear qué es lo que hay que hacer. Ahora, estoy completamente convencido que no hay que rifar esa herramienta. ¿Quién podría rifar una herramienta en la cual se siente contenido tantos sectores que tienen capacidad transformadora en nuestro país? Ahora, cuando esa herramienta no pudo sintetizar en un proyecto, jugó con 3 candidatos a presidente. En la elección de 2003 era Menem, era Rodríguez Sá y Néstor Kirchner. Digo, tampoco hay que volverse loco de qué es lo que pasa. Digo, yo creo que no hay que renunciar a eso, al contrario, hay que disputarlo, pero no depender de eso. Porque me imagino que habrá lugares donde el justicialismo formará parte de este proyecto de profundización y en otros estará dominado por por Urtubey, por Pichetto, no lo sé, no quiero pontificar sobre una estructura que no es la mía, pero lo que sí creo, como análisis general, es que no se puede depender únicamente o plantear una estructura única de todo eso. Pero sí creo que no hay que renunciar a eso. Y el otro, que tiene nombre y apellido, es Massa. Pero no Felipe Solá, Dar, qué sé yo, los muchachos más jóvenes, inclusive algunos diputados que votaron. No. El problema es a quién responde esa estructura. Acá vuelvo al esquema de la desestabilización. Si uno hace alianzas, porque después hay un proceso dinámico de las alianzas. No es matemática la alianza es dinámica y es política. Y las negras juegan también ahí. Entonces yo digo, si yo hago una alianza ahí, yo no estoy prejuzgando, estoy planteando los riesgos. Estoy diciendo, primero, vengo de un acto en la Universidad de Quilmes donde le declararon, donde le entregaron el doctorado honoris causa a 2 universidades del conurbano a Cristina. Y la segunda vez que vino Cristina, primero vino a Comodoro Pi y después vino de nuevo, que también fuimos a Aeroparque, y después fue al Instituto Patria. Y el canto en esos 2 lugares era
de la cantidad de jóvenes que se enamoraban de la política era: todos los traidores se van con Massa. Yo digo, después va a haber que convencerlos de que eso fue una alianza, de que no eran tan traidores, qué sé yo. Y siempre algo se filtra para afuera. Si uno hace eso, algo se termina yendo para otro lado después. Quiere decir que lo que uno piensa que suma, después lo que tiene que ver en esa dinámica de los procedimientos políticos, cuánto se suma y cuánto se resta. Y el otro que juega, que le tengo más temor todavía, es el poder real. Es que uno el tema no es tanto con quién hace uno la alianza, sino si la tiene la capacidad de conducirla. Sino si tiene la capacidad de conducirla. Y entonces por lo que hay que pelear es por la capacidad de conducirla en un sentido, y además con personas, mujeres y hombres, que no quepa ninguna duda que son los que simbolizan, los que representan realmente la profundidad de ese proyecto y el temperamento, el temple, la energía, la intensidad que le imprimieron Néstor y Cristina a ese proyecto. Y como el poder real juega, que no sea después que uno hizo la concesión de hacer la alianza porque pensaba que había que ganar electoralmente, y resulta que después el poder va convenciendo a la sociedad que el que conduce esa alianza es otro, porque te va tirando denuncias, porque te va tirando desgaste, porque lo va levantando al otro. Es decir, que los procesos son dinámicos y hay que pensar en lo que va a pasar con todo eso. Yo me animo a decir esto. Claro, en otro momento tal vez no me hubiera animado, hubiera tenido mucho más pudor, porque me decían: ganamos, y nosotros de esta forma ganamos, y ganamos siempre, pero el problema es que a veces hay que pensar algunas cosas, porque las últimas veces no ganamos. Entonces hay que pensar algunas cosas, hay que pensar. Yo no hubiera pensado jamás que podíamos perder la provincia de Buenos Aires, y perdimos la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que pensar en que no se puede desestimar la arquitectura electoral, que no basta solo con la potencia de las grandes políticas públicas, sino que hay que pensar muy bien en la construcción de la organización política que tiene que sostener esas políticas públicas. Y lo último que tiene que ver con cosas, por ejemplo, el otro día en la Universidad de Quilmes, el discurso de Cristina estuvo extraordinario para mi gusto, porque planteó a fondo una cosa que yo no la voy a decir con la brillantez de ella, voy a contar solo una experiencia. A mí me tocó estar hace 3-4 semanas en Colombia. Ahora tengo que volver a ir el lunes. Y tuve muchas reuniones con sectores políticos de Colombia, todos ellos afines a nosotros, todos ellos a favor del sí a la paz en el plebiscito de Colombia. Ahora, cuando hablaba con el colectivero, con el que lo hacía a propósito, con el que me vendía la porción de pizza, me vendía la Coca-Cola, la ensalada de fruta en la calle, qué sé yo, o el diario, lo veía muy reticente. Entonces, ahora, y los compañeros me decían: gana el sí abrumadoramente. Entonces me parece, y esto es lo que planteaba Cristina, que hay que estudiar, hay que pensar con el profesionalismo, con la sutileza, con la inteligencia que han logrado penetrar capilarmente sobre las creencias profundas. Ortega y Gasset decía: en las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Las ideas pueden tener matices, las creencias profundas han logrado entrar ahí. Han logrado, y no porque la gente que votó el no quiera la guerra, quiere la paz por la mano dura, quiere la paz por el castigo, quiere la paz por la exclusión, quiere la paz por la sanción, no por la inclusión. Ahora, resulta que hay un paralelismo, hay una coincidencia muy grande entre políticas de mano dura y políticas de desigualdad. Cuando recién denunciaron lo que dijo el ministro de Educación, obviamente hay que repudiarlo, obviamente hay intereses de clase, pero yo creo que también por abajo hay una intención más de prepararnos para un clima represivo,
para que se justifique las balas, las denuncias de terrorismo, todas esas... Y ustedes fíjense que los mensajes siempre, ¿no? Yo cada vez que lo escucho a la Nata, bueno, siempre el discurso del poder, no voy a hacer un análisis de esto, no lo voy a desglosar, voy a plantear la síntesis. Miren, yo creo humildemente que siempre tratan de destruir 3 alianzas fundamentales. La alianza del pueblo con el Estado. El Estado es una porquería, el Estado roba, es corrupto. La alianza del pueblo con la política y la alianza de los sectores medios con los sectores populares. Porque son 3 alianzas que tornarían indestructible el proyecto popular. Bueno, tenemos que estudiar mucho cómo trabajan ellos para trabajar nosotros también sobre esa subjetividad. Porque no basta solamente con repetir las ideas. También hay que crear una subjetividad, un caldo de cultivo para que esa prédica penetre. Y es ahí donde nosotros tenemos que despojarnos del lenguaje, de la estructura puramente militante, y esto es lo que pide Cristina también, para plantear con la mayor sencillez posible las cosas, y para no enojarse, porque a Macri lo votó el 51% del pueblo argentino, pero sinceramente no hay 51% de oligarcas en el país. Yo tengo problemas yo tengo 2 hermanos, con uno hablo de política, de kirchnerista, todo, el otro es macrista. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Matarme con él? Si yo me mato con él, le doy la razón al enemigo, que es lo que quiere que él crea que la grieta está entre él y yo. Lo que lograron es convencerlo de que la grieta siempre está en política. El problema es que hay que ponerla en el lugar donde hay que ponerla. Y la grieta no está entre mi hermano, que es más pelagato que yo. Tiene un boliche y le entra el 5% de la gente que le entraba hace un año al boliche, pero es macrista. Y ahí hay que entrar. Es decir, pero no te das cuenta. Hay que construir una manera inteligente de plantearlo. Bueno, todos estos son ingredientes que creo que hay que utilizar, o que son los que nos plantea el desafío de la construcción política de una oposición para volver mejores, y no solamente para volver mejores, sino para que no nos vuelvan a sacar. Como dice García Linera, la piedra que rompe el cristal, la dureza, no nos matemos más analizando la dureza de la piedra. La piedra ya sabemos, y cada vez va a ser más dura, y cada vez van a ser más sofisticados los métodos. Tratemos de construir, por eso cuando Guillermo decía, gracias por la amplitud, pero somos hermanos. Nosotros lo que tenemos que construir es que el cristal sea indestructible. No la piedra ya sabemos que es dura y ya sabemos que nos va a golpear y nos va a golpear cada vez más fuerte. Pero con una piedra que nos golpea cada vez más fuerte, nosotros tenemos que ser cada vez más hermanos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.